Santo ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor. Ilumíname, Señor, santifícame, Señor, ilumíname, Señor, santifícame, Señor. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor. Ilumíname, Señor, santifícame, Señor, ilumíname, Señor, santifícame, Señor. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor. Decimatercera estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 50-52. Había un hombre llamado Jesús, natural de Arimatea, ciudad de Judea. Pertenecía al consejo, era justo y honrado. Acudió a Pilato y le pidió el cadáver de Jesús. Lo descolgó, lo envolvió en una sábana y depositó en su sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no había enterrado a nadie. Los testimonios de la vida, el trabajo y la muerte del padre Guillermo Wolf, sacerdote maricón, refleja que se unió profundamente a Jesucristo en su muerte. Con razón, los hermanos de las comunidades de Ixcán insistió que se inicie oficialmente causa de beatificación por martirio. Nació el 14 de septiembre de 1931 en Boston, Texas, Estados Unidos de América. Fue ordenado sacerdote en Nueva York el 14 de junio de 1958. Muere en las montañas de San Juan, Cotzal, el 20 de noviembre de 1976. El día siguiente de su ordenación, el padre Guillermo fue destinado por el superior de los Maricones en la parroquia de Varía. Así dejan familia y patria para llegar a una parroquia casi perdida entre las montañas del norte de Huehuetenango. En su trabajo pastoral, la parroquia comprendía parte de la región de Ixcán. Al llegar se encontró con un pueblo muy religioso, con mucha fe, pero agobiado por sus condiciones geográficas, humanas y económicas muy duras.
Fue un sacerdote de espíritu pionero con un talento excepcional para enfrentarse con las condiciones más difíciles. El hombre de mucho valor y habilidad no tenía miedo en aceptar trabajo en los proyectos más difíciles y peligrosos. Su amor era Cristo y la gente necesitada. El padre Guillermo tuvo un tiempo fuera de Guatemala debido al peligro que ocurría en su vida, pero no pudo soportar verse lejos de la gente a la que se sentía unido su corazón. Regresa y en el viaje que comprendió en avioneta con otras 4 personas fue derribado cuando sobrevolaba en las montañas de Coxal. De viaje a Ixcán, murió como vivió, trabajando por su gente. Fue de los seguidores de Jesús que hizo su trabajo, verdadero apostolado, luchando por la vida de la gente, más sencilla y pobre. Oración. Señor Jesús, tu cuerpo desfigurado y sin vida, puesto en los brazos de tu madre, nos recuerda el drama de nuestra sociedad, marcada por el rostro de tantas familias que a causa de violencia y la corrupción les son negados sus derechos de alimentación, educación, salud, vivienda y trabajo. Ayúdanos, María, nuestra Madre. Te pedimos la gracia de mantener la fe y la fuerza, creyendo que es posible una transformación con el aporte de nuestro compromiso. Siguiendo el testimonio de Padre Guillermo, quien olvidándose de sí mismo, trabajó por los más necesitados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado, Chacalachanichla, can cantar alabanza cubierta, oh dulce Jesús mío, infinitamente sea alabado. Oh dulce Jesús mío, perdón, perdóname Dios mío,